Los hijos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Carlos Emiliano y Cecilia, junto a Rosa Laura Junco, hija del dueño de Reforma, fueron involucrados en el juicio en Estados Unidos contra Kate Raniere por abuso sexual, violación y abuso infantil. Esto pone en evidencia la doble moral de la sociedad mexicana. Mientras que en el vecino del norte destapan esta secta y la llevan a juicio, en nuestro país no pasa nada. Los ejemplos de doble moral son constantes. López Obrador, en su calidad de presidente, anuncia un apoyo económico a El Salvador por $30 millones o 600 millones de pesos para ayudar al país centroamericano a frenar el flujo de indocumentados a Estados Unidos. En México son 8.7 millones de desplazados que lo han hecho de manera particular por miedo a la inseguridad y la violencia provocada por el crimen organizado, que se vive con mayor intensidad en ciertas regiones del país. Para estos mexicanos no existe tal ayuda. Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue detenido en Sacramento, California, por los delitos de trata de personas y producción de pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos. El Vaticano ocultó la pederastía del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, durante 63 años, pero en todos los congresos estatales del país hay presencia de estos grupos religiosos protestando contra el matrimonio igualitario, por estar a favor de la familia. El Baester Gordillo sale de la cárcel argumentando que la enorme fortuna que posee fue una herencia de su madre, una maestra rural. Ya libre, funda su segundo partido político y se adhiere a la Cuarta Transformación. El mundo religioso, empresarial y político, que en México es un mismo ente, ha construido históricamente una doble moral, una moral perversa. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste de México. Hoy vamos a platicar de esta situación de Carlos Emilio y Cecilia Salinas, que junto con Rosa Laura Junco, esta hija del dueño del periódico Reforma, Carlos Salinas de Gortari, el padre de Carlos Emilio y de Cecilia, ellos están dentro del caso Nexus, un caso que ha dado muchísimo de a qué hablar a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos. Esto tiene que ver con el trato de personas, esclavizar sexualmente a mujeres. Hoy vamos a platicar de esto, pero también Andrés Manuel López Obrador acaba de decir que va a destinar $30 millones a el país centroamericano de El Salvador. Esto dentro del plan que tienen de contingencia con los migrantes. Mientras eso sucede allá en El Salvador, bueno, pues aquí en Sinaloa, fíjese usted nada más, en Sinaloa 127,000 desplazados hay y parece ser que todo esto estamos hablando de una doble moral o de una moral perversa. Tenemos los casos de la Luz del Mundo y los Legionarios de Cristo, junto con Jonás Guerrero, quien está ocupando aquí la diócesis de Culiacán. Tenemos varios casos, vamos a hablar de estos casos. Creo que es importantísimo tocar las fibras de la sociedad para ver hasta qué grado se encuentra involucrada y cómo funciona esto de la doble moral o esta moral perversa. Para ello, le presento a mis compañeros y amigos, Ricardo Arnulfo Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México, gracias. Pues le comento, están los casos de Nexus, un caso que ha llamado muchísimo la atención, el empoderamiento de un grupo de personas que bajo una secta y sus reglas, pues esclavizaban sexualmente a otras jóvenes. Incluso se habla de llevar niñas ahí vírgenes, era parte de los rituales que se llevaban a cabo entre este conglomerado de gentes, muchas de ellas muy, muy poderosas, tanto en el mundo político como en el mundo empresarial. Los desplazamientos de los migrantes los desplazamientos aquí de la gente que huye de las sierras por la violencia, tampoco se está tomando en cuenta como se está tomando en cuenta lo de los migrantes a nivel nacional, y vemos que los juicios en Estados Unidos, como al líder de la Luz del Mundo, el caso de los juicios contra los narcotraficantes de aquí
de México, donde salen muchísimos nombres de políticos, de empresarios, de gente poderosa y no pasa absolutamente nada. Tenemos, por ejemplo, aquí en Sinaloa el caso de los de Nicolás, que falsearon muchísima información, un fraude de 3,000 millones de pesos, de dólares, Mario López Valdés, 14,000 millones dejó de deuda, Gerardo Vargas ahora es el soldado de AMLO, Juan Millán, de director de tránsito municipal, a uno de los hombres más poderosos de Sinaloa. El Bester Gordillo dice que su fortuna viene de su madre, una maestra rural que andaba en Guaraches. Jorge Janrón fue detenido con un arsenal en Tijuana. Raúl Salinas de Gortari y su hermano. Diego Fernández de Ceballos, que demandaba a los gobiernos donde estaban sus amigos. Felipe Calderón, que inicia una guerra que lleva más de 400,000 muertos y ahora pide que le den escoltas porque él dice que no tiene dinero. Fox y Marta Sagún y sus hijos. Y les digo, todo esto hay que analizarlo en el contexto de la sociedad tiene una doble moral o es una moral perversa. Son muchos casos, son muchos ejemplos, Alejandro, pero yo creo que es importante ir midiendo qué es esto de la sociedad, o sea, porque la sociedad aparece como el crimen organizado que son todos y al mismo tiempo no es nadie, o le conviene de repente estar dentro de la sociedad a alguien y salirse de ella cuando es atacado, por ejemplo, los hijos de Carlos Salinas con la hija del director del periódico Reforma, haciendo todo esto de esclavas sexuales y manejar toda esta información de redes de poder en Estados Unidos. ¿Qué es la doble moral aquí en México o esta moral perversa, Alejandro? Mira, es la hipocresía del poder. Históricamente así ha sido, no es nuevo, pero si te das cuenta o si se dan cuenta los que integramos esta mesa, nos damos cuenta, está aflorando cada vez más porque ya los mecanismos de investigar a alguien, la desclasificación de archivos, la cuestión de transparencia, pues permiten darnos cuenta mucho más que las sociedades anteriores. Ahí tenemos la tiranía de Donald Trump cuestionada a nivel mundial. Tenemos la actitud hipócrita en respaldo a los pobres de Maduro en Venezuela y tenemos el caso ahora hacia donde va México de la complicidad y la impunidad garantizada por Andrés Manuel López Obrador a pillos políticos, de grandes pillos políticos, porque en estos momentos es vergonzante y creo que ahí se está creando una nueva unanimidad mexicana en que Enrique Peña Nieto se pasea por todo el mundo, sale bailando, baila y está feliz de la vida, un tipo que se robó miles de millones de pesos, que cometió crímenes de lesa humanidad, un político que es el ícono actual de la corrupción en México y tal vez internacional, pero cómo está por el mundo. Y que dice que no hay que vivir del pasado, dice el presidente, que hay que olvidar esos crímenes. Entonces, todo esto te configura una forma de gobernar que se está ampliando hacia todos los sectores, empresarial, criminal, que así están actuando, ¿no? Exactamente con una doble moral, donde públicamente ante la sociedad son lo más rescatable que hay, pero dentro la podredumbre que encierran o que esconden, pues inmensamente aberrante. Esto es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que es el signo de nuestros tiempos nada más, y que no hemos encontrado ni los mecanismos, ni los tribunales, ni las actitudes, ni las voluntades para castigar. Porque viendo todo esto, la moral, se supone que la sociedad, entonces esta moral la dicta la sociedad, y la sociedad, quien se cree que somos principalmente la sociedad, son todos estos entes poderosas, expresidentes, empresarios con muchísimo dinero, hijos de todas estas personas. Entonces, esa moral ya está podrida desde que empezamos a hablar de ella. Yo creo que hablando de moral, como decías tú, de la perversidad, ¿no? Hay un grupo de personas en México que creo que destaca mucho en cuanto al tema de la doble moral o la moral perversa, ¿no? Y yo me refiero a la clase política. La clase política y la sociedad por otro lado, porque ya hemos visto durante la historia qué es lo que ha hecho la clase política en nuestro país. Lo que ha hecho es engañarnos,
solamente adueñarse de la riqueza de este país, les interesa nada más el manejo del presupuesto, el poder. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos 10 partidos políticos en competencia? Hay una parte de la sociedad que se va con un partido, otra parte con otro partido, o sea, y a todos les dan de qué vivir y llegan a los puestos que desean ellos llegar, como puede ser una diputación, una presidencia municipal, una gubernatura, y resulta que hacen lo mismo que todos, y no importa el partido, pues. Ya lo acabamos de ver recientemente, el caso de los diputados que llegaron al Congreso del Estado por la marca Morena, y ahorita se desligan de que ya... Los diputados que votaron en contra del matrimonio igualitario y ahora se dicen que se constituyen como autónomos y que se dicen independientes. Un grupo. Ahí me tocó checar por ahí en las redes sociales donde decía uno de los diputados decía que pues que él iba a estar con el pueblo, que el compromiso era con el pueblo, y alguien le recuerda, oye, pero acuérdate que tú no llegaste por el pueblo, tú llegaste por la vía plurinominal, tú saliste premiado en una tómbola, y ¿de cuál compromiso con el pueblo? Porque si tuviera compromiso con el pueblo, pues yo creo que haría las cosas de manera pues más... son estos discursos honrada, desgastados de siempre, donde es por el pueblo, es por la gente, es por ayudar, claro que sí, y al último no y pasa parece nada. que para ser exitoso en la política tienes que aprender a mentir, aparentando que estás diciendo la verdad. Yo recuerdo en el año 2000... Mentir, robar, traicionar. Todo lo que señala en el caso del eslogan de Morena, de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, eso es exactamente lo que hacen. Yo recuerdo que en una ocasión estuve con un gobernador en el año 2000 y estábamos platicando del tema de la central vieja de Culiacán, de que no nos parecía correcto que la cerraran, porque era de mucho beneficio para el pueblo esa central regional. La gente que viene de los ranchos llega, se va al seguro social, al mercado, a la escuela, etcétera. Y fíjate, con aquella frialdad que me decía el gobernador, no, me dijo, se va a remodelar ese lugar, se va a utilizar para prestar servicios públicos, ahí va a estar el registro civil. Haz de cuenta que me estaba dibujando la UCE, pero ubicado en la central vieja. En la semana siguiente ya veo que le vende al Chino Ley, a la empresa de Juan Manuel Ley. Digo, pues ahí está la doble moral. Te dicen una cosa, pero hacen otra, pues. Y en este caso todos están ahora sí que embarrados en lo que es la doble moral. Sí, bueno, lo hemos comentado. Hace rato te decía, este tema da para 3 días, pero pues tenemos más o menos de media hora. El asunto fundamental es si México es un país hipócrita. Sí lo es. Y nosotros, como no tenemos, digamos, aquella filosofía oriental del equilibrio, del entorno a la naturaleza, del ofrecerse, como la filosofía confucionista, shintoísta, como nosotros también carecemos de una base más sólida, educativa, ética y moral como el continente europeo. Y venimos, perdón, qué bueno que mencionas lo de europeo, porque vemos que el imperialismo europeo fue el que masacró muchísimas culturas pero el imperialismo se fundó en el norte de América y en Latinoamérica fue sometimiento. Sí, a lo que me refiero es que en Europa, por ejemplo, Leopoldo II en 1800 invade el Congo, 15 millones de muertos, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial hay 8 millones de judíos muertos. Sí, los mató por explotación para lo del caucho. Entonces es lo que dices, esa doble moral, entonces, y viene mucho de lo occidental. Y si nos vamos a eso, bueno, entonces, ¿cuál es la explicación? Bueno, la ley de la evolución dice que sobrevive el organismo, no el más fuerte, sino el más apto. El más apto puede ser aquel que se mimetiza con el ambiente, el más apto puede ser el más veloz, el más apto puede ser el más fuerte, el más apto puede ser el que tiene la mayor cantidad de espermatozoides, ¿sí? El más apto puede ser el que pueda trepar mejor. ¿Y quién es el más apto que sobrevive en el Congreso del Estado? Dicen los antropólogos que la civilización del Homo sapiens sapiens, los más aptos son aquellos que han desarrollado en la capacidad de su cerebro, dicen los filósofos y los antropólogos, 2 situaciones: el engaño, que digamos que es la mentira, que es falsar a la verdad, y la intriga, que es un engaño elaborado entre varios para perjudicar a otros y beneficiarse unos a expensas de los otros. Entonces, si nos damos cuenta de esos 2 pilares que han sido los que han
permitido la fundación de imperios y pasar de 2 millones a casi 8,000 millones de habitantes, pues entonces estamos metidos no en una moral, una antimoral y una antiética a nivel mundial. Y Latinoamérica y Sinaloa, como son la resaca del mundo, porque no tienen ni siquiera esa base filosófica, ni esa filosofía hinduista, ni esa filosofía shintoísta, sino que estamos totalmente receptivos y actuamos en consecuencia. Entonces estamos en la letrina de la letrina. Mira, si nos vamos a eso de las cuestiones aquí a nivel local, Chuy Valdés, que dijo que iba a apoyar el matrimonio igualitario, y ahora como dirigente del PRI calla. Pero peor, el mismo personaje que fue alcalde de Culiacán, se le han fincado muchas veces el dedo por apoyar la red de prostitución Milky Way. Quirino, que le preguntan sobre cuestiones de él, o yo le pregunté, viéndolo a la cara, oye, ¿qué onda? ¿Por qué inviertes en un estadio que no cumplieron las familias de Nicolás? Y volteaba para todos lados y prefirió huir. Lo mismo hizo ayer o antier con la colonia La Primavera. Entonces, pues en todos los ámbitos, a ver, se destapó la serie de posibles sobornos en el Congreso. Ok, hablan y se van contra los diputados, pero nadie ha tocado a la fuente de esos sobornos, que supuestamente es el gobernador del estado. Entonces el gobernador del estado, a nadie le interesa. Sí, él sí debe de sobornar porque es parte de su trabajo, pero los demás no deben de ni siquiera demostrar que los intentaron sobornar, porque por el hecho de denunciarlo ya eres culpable. Vivimos en una sociedad fundamentalmente hipócrita. Y así nos vamos, los Coppel con los Panama Papers, AMSA y Fertimex, que lo compró Peña Nieto, empresas inservibles y pagaron cientos de millones de dólares. Oscar Lara Arechiga con sus 6 millones de dólares en Andorra, que dicen que son de Juan Millán. En fin, tenemos y Omex, que pudiéramos hacer todo un análisis nada más del caso Omex, de cómo mintieron en que habían hecho 30,000 casas en Guanajuato. 300,000 casas en Guanajuato, que los empezaron a investigar en Estados Unidos, no en México. Aquí la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores ha hecho absolutamente nada. Y recordemos que uno de los secretarios de Desarrollo Económico del estado de Sinaloa fue uno de los dueños de Omex, Ignacio de Nicolás. Entonces, vivimos en una sociedad vuelta al revés. Eres hipócrita, eres tranza, te encumbran y te premian. Eres honesto, estás condenado a las catacumbas. Porque con lo que estás comentando, y es lo que debemos de poner sobre la mesa, es esta sociedad cuando dices, no, pues es que está fulanito, está sutanito, es que es político, es el gobernador, son los congresistas, pero esos salen de ahí y se convierten en la sociedad. Y tú puedes ver en cualquier medio de comunicación, dicen, por ejemplo, la Asociación de Abogados informa que le van a dar un premio a fulanito de tal, que era el que estaba en la fiscalía. No, pues que los empresarios le van a dar un premio a los de Nicolás, porque, o sea, la sociedad premia a los de Nicolás, premia a estos, premia al otro. O sea, la sociedad, ¿qué es la sociedad? Entonces, son ellos diciendo, nosotros dictamos cómo deben de pensar todos ustedes, o qué es la sociedad. La sociedad es todo y a la vez no es nadie, ¿no? En este aspecto. La sociedad de los ciudadanos muertos. Pues casi, ¿no? Donde no contamos y no actuamos, ¿no? Porque, pues sí nos quejamos bastante de estas gentes que tienen como credo, hoy traiciono, hoy robo, y luego existo. Uh-huh. Pero no actuamos. Esa es una gran verdad. Y nosotros viéndolos desde el balcón, que pasan tranquilos, se van. ¿Cómo es posible que en estos momentos Peña Nieto, porque es el caso más actual mexicano, se esté burlando de todos nosotros? Se ve feliz, el señor se ríe y dice que él no cometió ningún delito y sigue bailando. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace la justicia mexicana? Pero, Alejandro, ¿no es igual de aberrante o de vergonzante, de burla, lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador en invertir o donar, o a ver cómo van a hacer el plan a El Salvador para dar 30 millones de dólares, y aquí en México millones de gente que se va de un lugar a otro porque los desplaza el narco, la violencia? Sí, es parte de un todo donde no tiene forma, no tiene rumbo el gobierno. Creo yo que se la pasa dando bandazos todo el día, uno para acá, otro para allá, pero así un plan, una estrategia de conducción del país, pues no se tiene, ¿no? Que tú digas, mañana México va a amanecer así o dentro de un mes va a estar así. México no existe. No sabemos exactamente en qué estado de ánimo o con qué pifia o con qué dicho va a amanecer el presidente mañana,
que va a tranquilizar o va a intranquilizar a este país. Es parte de una forma que está cobrando mucho énfasis, mucha fama a nivel internacional. Ya tenemos bastantes políticos que están asumiendo este modelo como una farsa, como una comedia, donde no le apuestan nada a la gobernabilidad, al oficio político, a la estabilidad, sino a los dimes y diretes, a ver qué ocurrencia tengo mañana, para ver cómo pongo a este país mañana. Entonces, se está viendo, lo estamos viendo casi en todo el contexto internacional. Son pocos los mandatarios estadistas serios que están tomando medidas de altura. Pero se está internacionalizando esta forma de dirigir un país. Pero México no lo soporta, porque México no tiene todavía las estructuras tan maduras como para tener a un payaso, a un bufón o a un comediante en la presidencia. Y cualquier cosita que se haga mal, Estados Unidos lo soporta todavía, pero México no tenemos nosotros la fortaleza, los cimientos económicos, los cimientos institucionales que tiene Estados Unidos como para que este país no tiemble, no se cimbre cada vez que López Obrador dice una locura en el podio de las mañanas. Porque es importante entender que dentro de México, pues Sinaloa también es un problema muy importante, no nada más para el gobierno federal o para la dinámica del gobierno federal, sino para los sinaloenses, en el sentido de que parece que no tiene rumbo el gobierno. Está dentro del gobierno, están los empresarios. Los empresarios son los que dicen: esto se va a hacer, crece esta parte, no crece esta otra parte. Y lo mismo está haciendo Andrés Manuel al decir: ahora le vamos a invertir al sur, al norte no. O sea, lo que ellos quieren hacer es lo que hace, y lo hacen con esta doble moral, porque quienes están en ellos son sus amigos, son sus empresarios, son la gente que ellos ponen. Sí, mira, a nivel estatal son aproximadamente 10 personas las que deciden todo. Deciden quién va a ser el gobernador, quién va a ser el alcalde de tal municipio, deciden en qué se va a gastar el presupuesto del pueblo. A nivel nacional es lo mismo. A nivel nacional son aproximadamente 10 familias que deciden qué se hace en el país. Pero todo el poder se lo dan al presidente de la República, que no nos pueden decir que la forma en que se distribuye el presupuesto a nivel nacional es la que se requiere. No solamente en el sureste de México hay pobres en todo el país. ¿Y por qué se le da preferencia al sureste? Porque el presidente de la República es de allá nada más. Y el día que hay un presidente de Sonora, bueno, pues se va a descargar todo el presupuesto en Sonora y se va a olvidar el sureste del país. Aquí yo creo que nuestro país sí tiene una doble moral en todas partes, y quisiera resaltar la doble moral internacional. México se quiere presentar ante el mundo como un país bueno, democrático, con este escándalo de Enrique Peña Nieto de que se está burlando de todos los mexicanos y no pasa nada. Veamos comparemos cómo en Centroamérica ha habido presidentes de la República destituidos, encarcelados por actos de corrupción, y no nos van a decir que en México no ha habido corrupción a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Lo que pasa es que son ellos mismos, pues por eso se protegen. Entonces, la pregunta sería: ¿qué tenemos que hacer los mexicanos para que ya no haya doble moral? Bueno, las instituciones que tenemos no han funcionado, las leyes que tenemos no son suficientes. ¿Por qué? Porque son los mismos que manejan todo. Entonces, no creo yo que el gobernador Quirino le vaya a fincar responsabilidades al gobernador anterior, a Maloba y a su equipo de gobierno. Y no creo que Maloba le haya dado la tentación de fincarle responsabilidades a su gobernador anterior. Por eso es que en este momento debemos de ir pensando cómo cambiar a esos políticos, pues cómo ya no creer en ellos, cómo sacarlos del poder. La quinta transformación. Sí, pero eso ya sería como dice Alejandro, pues porque si en la cuarta transformación estamos viendo lo mismo, entonces nosotros tenemos que hablar ya de una quinta transformación. Como dijiste, este tema daría para muchísimo, pero en el caso, por ejemplo, de los hijos de Salinas de Gortari y la hija del dueño del periódico Reforma,
salen en un video los hijos de Salinas de Gortari y encontramos todas estas formas en donde se filtran otros videos donde están a una mujer, la están marcando como marcan a las reses ahí en un, parece ser pues una ofrenda o no sé, este tipo de cosas, y vemos cómo se manejan los juniors en este país. ¿Cuál es el mensaje que a ti te da cuando ves ese video? Bueno, a mí lo que primero que pienso es cuántos de estos grupos no habrá en este país o redes a nivel internacional de las cuales no hemos sabido. Por ejemplo, hace 1 año, 2 años, ¿quién hablaba de la luz del mundo? Uh-huh. Y ya ven la grado de perversión de cuando alguien fomenta... Y los legionarios de Cristo. O lo de los legionarios de Cristo con Marcial Maciel. Hace 15 años, ¿quién hablaba de eso? Y por décadas se manejó que Marcial Maciel era pedófilo, que consumía drogas y todo. Y se movió todo un sistema. Y sus hijos fueron los que lo acusaron de violación. Gubernamental para encubrir todo este tipo. Entonces, volvemos a lo mismo. México es el basurero del basurero porque así lo hemos permitido a nivel nacional. Porque en Sinaloa todavía más. Porque aquí somos un estado donde se fomenta el culto a la personalidad, incluso a la personalidad del narcotráfico. O sea, aparte de no tener una base espiritual, de no tener una base moral, estamos imbuidos no solamente en el capitalismo de la corrupción, sino el capitalismo de la corrupción del narcotráfico, porque el narcotráfico finalmente es un negocio. ¿Sí? Mira, de Marcial Maciel nada más esto: el mayor depredador sexual en la historia reciente de la Iglesia, presentado durante los años de Juan Pablo II como apóstol de la juventud y mimado por incontables obispos y cardenales principalmente. Y le acaban de entregar un premio a Jesús Vizcarra a nivel nacional como empresario ejemplar. Y Vizcarra, ahí están los papeles. Él hacía pasar sus empleados como prósperos ganaderos para cobrar apoyos ilícitos del gobierno. Y tú sacaste un artículo acerca de eso, falsos ganaderos. Y bueno, y enriquecer a Jesús Vizcarra. Bueno, yo lo que quisiera mencionar es esto. Aquí hay un filósofo que me gustó mucho, que lo estuve leyendo hace un tiempo, Han, el Byung-Chul Han, que habla acerca de la filosofía de la igualdad. Quiero leer más rápidamente 2 o 3 parrafitos, que está muy grande su obra y ya vale la pena analizarla. Dice de la autenticidad de la gente, de cómo impulsar esto. Dice, para Han, la gente en el mundo, estamos hablando del mundo, magnifiquémoslos para México y para Sinaloa, se vende como auténtica porque todos quieren ser distintos a los demás, lo que fuerza a producirse a uno mismo. Y es imposible serlo hoy auténticamente, en voluntad de lo distinto prosigue lo igual, resultando, el sistema solamente nos da diferencias comercializables. Ahora uno se explota a sí mismo, dice Han, figurándose que se está realizando en la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado. Y por consecuencia ya no hay contra quién dirigir la revolución. No hay otros que donde provenga la represión, la alineación del uno mismo a lo físico y a las anorexias de lo siempre de lo mismo. Y termino diciendo, y dice, la clave de las reflexiones recientes dice, cuando más iguales son las personas, más aumenta la producción. Esa es la lógica actual. El capital, o sea, el neoliberalismo, necesita que las personas todos seamos iguales, incluso los turistas. El neoliberalismo no funciona si las personas fuéramos distintas. Y luego dice por ello se debe regresar al animal original, que no consume ni comunica desaforadamente. Dice Han, no tengo soluciones concretas, pero puede que al final el sistema implosione por sí mismo. Esto que estamos viviendo en México, la secta Nixon, todo lo de la luz del mundo, lo que hemos platicado de los empresarios de Nicolás, de todos los políticos, Juan Millán y su fortuna, etcétera, 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 algún día van a tener que implosionar, pero va a causar una grave crisis en la humanidad y en Sinaloa, que vamos a tener que hacer una autorreflexión nosotros mismos, pero no porque estemos convencidos, sino por necesidad para poder sobrevivir. El sistema va a implosionar, eso me queda claro. ¿Cuándo y cómo? No lo sé. Y a comparación de estos pensadores de Asia, el pensador occidental, por ejemplo Maquiavelo, ¿no?, piensa lo peor y acertará. Si la otra, el ser humano por naturaleza es malvado. Dice. Es que el europeo, como es una sociedad de dominación, así es, lo que lo ha calmado a esos ímpetus de agresividad
ha sido la ética y la moral y la educación, pero en México no tenemos educación, no tenemos ni esa ética ni esa moral, estamos huérfanos. Esa ética, esa moral, ahora que estuvo lo de, ya para cerrar, ahora que estuvo esto de el matrimonio igualitario, se presentaron muchísimas personas y congregaciones de algún tipo de religión, ¿no? Aquí está involucrado, por ejemplo, Jonás Guerrero estuvo involucrado, el obispo de Culiacán y Marcelino Hernández, obispo de Colima, pues ambos tuvieron conocimiento de las conductas delictivas del sacerdote pedrasta desde que antes de que pusieran esto. A esto se refiere en relación a que el sacerdote católico Carlos López Valdés había sido acusado de pederastía. Estos obispos lo taparon, lo llevaron a proceso y en 2018 fue acusado de pederasta y lo metieron 60 y tantos años a la cárcel. Jonás sigue oficiando misas aquí absolutamente como si nada, cuando estuvieron allá diciendo que la familia y que los católicos y que los apóstoles y todas estas situaciones, jamás alguien mencionó que este personaje estaba involucrado en por lo menos tapar a un pederasta ya confesado y que hay un expediente donde lo acusan de eso, de haber estado involucrado por lo menos en taponar esto. Así de perverso o así doble moral es toda la sociedad. ¿Cómo hacerle ya para tu mensaje final, Alejandro? Te va a llevar el diablo, te va a llevar el diablo a ti. Me van a excomulgar. Mira, es que es lo mismo. La iglesia, como los políticos, nunca acostumbran el mea culpa. Ellos tratan de escudarse en un chorro de explicaciones filosóficas de todo tipo para justificarse. Pero ¿qué pasa? Tú mencionabas ahorita que esta secta marcaba de alguna manera, como se marcan las redes, a las esclavas sexuales de la trata de blancas, ¿no? Pero aquí en el Congreso del Estado vino recientemente, hace unos días vino y marcó a la gente que tiene preferencias sexuales distintas, la marcó y la marcaron de todas formas, le dijeron que eran unos perversos degenerados, no sé qué más, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI ocurra o regresemos a los tiempos de la Santa Inquisición, donde de alguna manera te aislaban, te excomulgaban, te desterraban socialmente, porque tenías prácticas distintas a lo que ellos consideraban que era lo común o que era lo ideal, ¿no? Y que es un derecho humano, aparte, no es religioso, entonces, es un derecho humano. A esta gente también que luchó y que está luchando porque se les reconozca un derecho humano y una ley, y se aprueba una ley que ya está probadísimo que va a regir tarde o temprano, quiera o no quiera el Congreso, pero cómo se les marcó públicamente también, ¿no? Cómo se les denigró públicamente. ¿Por qué? Porque exactamente, porque te digo una cosa, porque Morena no está haciendo su papel que le corresponde en Sinaloa ni en México, ¿sí? Debieron de haber ellos asegurado de alguna manera, porque en política se pueden hacer las cosas, que la bancada mayoritariamente respaldara esta iniciativa, pero no lo pudieron hacer y ahí está un punto de quiebre, que dice Ernesto que esto va a implosionar tarde o temprano. Pero pues si ya implosionó en México, el sistema político como implosionó, mensaje final, implosionó, ¿no? ¿Y cuándo va a implosionar en Sinaloa? Pues se supone que va a implosionar el 2021, porque ya están algunos morenistas diciendo ya casi gobernadores electos. ¿Cuál sería tu punto de vista final? Pues una invitación a las personas que nos hacen el favor de vernos a que todos contra la doble moral, todos contra la doble moral. Nos vendieron la Cuarta Transformación de México, hay que exigir que se cumpla. Y distinguir muy bien que la clase política se viste, a veces se pone otras camisas para engañarnos y estar muy pendiente, porque como no tenemos leyes, no tenemos instituciones que castiguen la doble moral, solamente lo podemos hacer cuando hay elecciones. Entonces, cuando hay elecciones, mucho ojo con la gente de doble moral. Aquí lo dice, que todo lo igual es lo que reconforta, lo distinto, ya sea en lo económico, a cualquiera que se comporte de forma distinta, lo llaman loco, al ataque ad hominem a su persona. Y desgraciadamente están nuestros genes. Aquí el asunto es de arriba para abajo y de abajo para arriba. De arriba para abajo tiene que darnos el gobierno federal una certeza de que se está combatiendo la corrupción. Y de abajo para arriba, esa moral que debe de rescatar la sociedad mexicana. Debemos de vencer una cosa que no hemos sabido vencer y que le tenemos miedo al miedo.
Y mientras nosotros no participemos y venzamos ese miedo y destapemos asuntos, por ejemplo, tú y yo destapamos lo de Vizcarra, sabemos que es cierto. ¿Quién nos sigue? Mientras no venzamos ese miedo, a tenerle miedo a las cosas, entonces no vamos a evolucionar. La sociedad mexicana, cuando implote, tiene que agarrar ese valor, lo que nunca ha tenido. Pasar de ser reactivos a ser ciudadanos proactivos, de conquistados a ser conquistadores. Estamos llegando al final de este programa. Según la Cuarta Transformación, va en contra de la corrupción, quiere tumbar la corrupción y según ellos están haciendo todos estos modelos de gobierno. Pero no hablan de tumbar también esta doble moral, lo que ahorita acaba de decir Ricardo. Hay que ir en contra de la doble moral, porque la doble moral es tan perjudicial como la corrupción, la impunidad y sobre todo la violencia en este país. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta luego.